Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores de la jornada, al Foro Social Temático, al TNI, a la Fundación Rosa Luxemburgo, a la CELAR, a Cochrane. Realmente es un gusto poder estar aquí, escuchar los debates que se están dando y compartir algunas de las cuestiones que estamos trabajando, en particular vinculado a las cuestiones energéticas, ¿no? Estas son las tres tapas de las tres revistas que hemos editado, un conjunto de compañeros que nos conocimos en las luchas de resistencias a los proyectos extractivos energéticos en diferentes países del continente, en donde hay académicos, militantes sociales, militantes sindicales, luchadores, que decidimos hace unos años tratar de mejorar por lo menos nuestra formación, nuestros análisis conceptuales alrededor de la problemática energética en América Latina, y elegimos ese nombre para la revista, Energía y Equidad, en alusión a uno de los trabajos, uno de los libros de Ivan Illich, un pedagogo que vivió muchos años en México y que trabajó en particular la temática energética, y que realmente abordó esta temática de manera por lo menos muy interesante para nosotros, y en función de eso elegimos este nombre. Ivan Illich decía también, abonando a la discusión sobre las cuestiones de crisis energética, Ivan Illich decía que hablar de crisis energética en los años 70, lo planteaba esto en este libro, era una falacia, porque lo que planteaba era la idea establecida, digamos que esto se basaba en una idea establecida de que cada vez necesitábamos más energía, y justamente el cuestionamiento que hacía Illich era la necesidad de cuestionar esta verdad establecida de que para el desarrollo o para mejorar la calidad de vida hacía falta siempre una cantidad de energía creciente. Y Illich decía también que si el socialismo algún día llegará en bicicleta. La próxima, por favor. La próxima. La idea de la presentación, se había planteado la idea de plantear algunas cuestiones vinculadas a las alternativas energéticas, o por dónde pensar las alternativas energéticas. En este sentido, la idea de la presentación es mostrarles muy brevemente algunas cuestiones vinculadas a la realidad energética del continente, a partir de ahí poder plantearles cuál es el marco de análisis de la situación energética, o sea, cuál es el contexto de la situación energética, y en todo caso poder enumerar muy brevemente, hacer un listado de por dónde pensar alternativas, y algunas alternativas en concreto que podemos pensar para discutir la cuestión energética en América Latina. En realidad esta diapositiva está para acordarme y recordarles cuáles son parte de las restricciones que tenemos a la hora de pensar en las políticas energéticas. En particular, muchas de estas estuvieron planteadas en los debates de ayer, ¿no? En particular, la de arriba a la izquierda muestra cómo se dio el crecimiento de la producción y consumo de energía en el planeta en los últimos 150 años. Si viéramos para atrás, veríamos una horizontal verde, donde la principal fuente era la biomasa, que se ve incrementada de esa manera exponencial, primero por la aparición del carbón, luego del petróleo y luego del gas, que configuran en definitiva que un 80% de las fuentes energéticas que usamos en el planeta hoy sean combustibles fósiles, causantes tal vez del principal problema socioambiental al cual nos enfrentamos como especie, que tiene que ver con el cambio climático asociado al calentamiento global, producido por lo menos en su grado de mayor importancia por la quema de combustibles fósiles. Esta de abajo a la izquierda es lo que también estuvo planteado ayer, es todo la discusión alrededor de la vida en el planeta de los combustibles fósiles,
Discusión que en realidad es una discusión mucho más amplia que la vida de los combustibles fósiles. Hoy en día abordamos también la impronta de la extinción muy relativamente pronta de muchos minerales que son utilizados en la industria y en el desarrollo, también en el desarrollo energético, que muy probablemente en el curso del presente siglo se agoten, con lo cual la problemática de la extracción de recursos finitos en un planeta, de manera infinita en un planeta con recursos finitos es otra de las restricciones que debemos pensar a la hora de discutir las cuestiones energéticas. Si viéramos en una línea histórica de muchos miles de años, veríamos la gráfica de la derecha, veríamos que seguramente hubiéramos tenido un consumo muy parejo de energía hasta que en 200, 300, 400 años veríamos un pico muy grande que fue el descubrimiento, la utilización y la extinción de los combustibles fósiles en el continente, en el planeta. Esto también plantea o requiere analizar la idea de la importancia de las problemáticas. Hoy en día nosotros coincidimos con la idea de que la problemática de la extinción de los combustibles fósiles es una problemática de segundo orden y que la problemática de primer orden está asociado especialmente a los impactos que está produciendo la utilización de combustibles fósiles en el planeta, en particular el calentamiento global y el cambio climático. Con lo cual, la siguiente, por favor. La restricción tiene que ver con realmente encontrar caminos de reducción de la utilización de energía en el planeta y en particular de los combustibles fósiles. Esta solamente es para mostrar, ayer Edgardo hablaba de la esquizofrenia ante los discursos y la imposibilidad de construir escenarios alternativos diferentes a los escenarios tendenciales. La problemática del calentamiento global, la de arriba a la izquierda muestra las emisiones en masa a nivel planetario. Muy probablemente, si llegado el 2050 hiciéramos la cuenta de las emisiones masivas de gases de efecto invernadero del siglo que pase entre 1950 y 2050, seguramente las responsabilidades históricas por las emisiones masivas de gases de efecto invernadero pasen desde los países desarrollados a los países en vía de desarrollo. O sea que en gran parte, más allá de que la discusión por habitante sea distinta, la discusión de las emisiones masivas de gases de efecto invernadero nos pone a los países en vía de desarrollo en una situación muy, yo diría clave o muy importante de rediscutir las formas en que nos planteamos alcanzar la felicidad en los países en vía de desarrollo en función de la utilización de las fuentes energéticas. En la siguiente podemos ubicar, la siguiente por favor. ¿Cuál es la estructura de consumo de energía en América Latina? Por fuentes y por sectores. O sea, en América Latina hay una dependencia un poco menor que en la mundial respecto a los combustibles fósiles, son algunos puntos menos. Sin embargo, dentro de América Latina hay diferencias importantes. En particular, el país de donde provengo, Argentina, tiene una dependencia de más del 90% en su matriz energética de los combustibles fósiles. Y en realidad, esta menor dependencia probablemente en América Latina respecto al mundo probablemente tenga que ver con el peso de las energías renovables en Brasil, que contadas como masa pesan mucho en la matriz energética latinoamericana. La figura de abajo a la derecha nos muestra en qué se utiliza la energía en América Latina. Cuando uno revisa a dónde va a parar toda la producción y el consumo de energía en América Latina, lo que encuentra es que solo el 15% de toda la energía de América Latina llega al sector residencial. O sea, solo el 15% de toda la energía es lo que se usa de manera directa por las personas en los hogares. El grueso de la energía de América Latina está puesta en el sector industrial y en el sector transporte. Esto es importante a la hora de pensar después alternativas, por eso lo planteo, con diferencias subregionales muy importantes. Tenemos los países andinos y los países centroamericanos, en donde el mayor peso del consumo de energía está puesto en el sector transporte. O sea, hay países en América Latina donde más del 40% de la energía se utiliza en el sector transporte, y tenemos países como
como los más industrializados, como Brasil, Argentina, Chile probablemente, el sector industrial es el sector de mayor consumo de energía, con algunas características que vamos a ver. La siguiente, por favor. Esta, lo que podemos ver es que la producción de energía primaria en América Latina es un 20% mayor que su consumo. Esa diferencia es lo que América Latina exporta como energía de manera directa hacia otras regiones u otros países. Si se fijan en el cuadro de abajo, podemos ver que del total de la producción de petróleo, un porcentaje muy alto es exportado, sobre 496 millones de TEP, prácticamente 200 millones de TEP son exportados por América Latina, y también en el cual hay un balance de importación de recursos fósiles derivados por parte de los países de América Latina. En la siguiente podemos ver los destinos. Básicamente los destinos de las exportaciones energéticas de América Latina tienen que ver con Estados Unidos. Es el primer renglón de países importadores y exportadores, y también Estados Unidos es la principal fuente de importación por parte de América Latina de derivados, para poder conocer en parte cómo es la sistematización. En la siguiente transparencia podemos ver, si bien está claro que no se puede interpretar a esta velocidad este tipo de gráficos, este tipo de tablas, la intención era mostrar que los escenarios tendenciales que se están planteando en este caso para América Latina, muestran que esto no va a variar. O sea que en el año 2030, para el escenario en este caso de BP como de la Agencia Internacional de Energía, plantea un excedente de exportación neta de energía muy grande por parte de América Latina al resto del mundo, que se va a seguir manteniendo. También debemos tener en cuenta que América Latina no solo exporta energía de manera directa, sino que exporta energía considerada como energía virtual o energía indirecta, incorporada en productos elaborados o semielaborados. En particular, si uno analiza los sectores industriales de los países más industrializados de América Latina, el caso de Brasil y Argentina, por ejemplo, los sectores industriales que más energía consumen son sectores que tienen que ver con industrias que han sido desplazadas desde los países desarrollados a los países en vía de desarrollo por diversas razones, que tienen que ver con legislaciones más laxas en el tema ambiental, menor valor agregado de ese tipo de industrias, pero en particular son industrias energointensivas y que aprovechan que en condiciones relativas en los países de América Latina hay energía abundante y barata con respecto a las condiciones energéticas en sus países de origen. Entonces así encontramos industrias como la del aluminio, ferroaleaciones, petroquímicas, papel, pasta, etcétera, que se han establecido en nuestro continente y que su principal destino tiene que ver con las exportaciones hacia los países desarrollados. El caso del aluminio en Brasil, más del 60% es exportación, el caso de la pasta, el caso de la petroquímica, el caso de las ferroaleaciones también en ese sentido. Con lo cual, lo que tenemos en el continente es una producción importante de energía, porque en condiciones relativas es abundante, en condiciones relativas es barata, y tenemos exportación directa y tenemos exportación indirecta de energía o virtual a través de la incorporación en productos semielaborados o elaborados. En la siguiente podemos ver un gráfico tendencial que se los cuento también. Este es el escenario que ve la Agencia Internacional de Energía para el 2030 respecto a los flujos de energía planetarios. En este escenario ve como tal, como estuvo planteado también en la presentación del profesor Mayar, una reducción de las importaciones de energía por parte de Estados Unidos o América del Norte, un incremento de la producción de energía en América del Sur y un incremento de las exportaciones energéticas en América del Sur, en particular ya no orientadas al mercado americano, sino fundamentalmente orientadas al mercado asiático, India, China y el resto del mercado asiático, que
aparecen como los principales demandantes de fuentes energéticas en los futuros años. La siguiente es para contarles también que el consumo de energía per cápita en América Latina es muy dispar en los diferentes países, pero además de ser muy dispar en los diferentes países, es mucho menor al consumo per cápita de Europa y muchísimo menor al consumo per cápita en Estados Unidos. En la siguiente podemos ver en este pantallazo rápido de la situación energética en América Latina, podemos ver que además de lo que ocurre en América Latina, que vamos a ver con respecto al acceso a energía, los sectores de menores recursos en América Latina pagan mucho más respecto a sus ingresos por la energía que los sectores más pudientes. Esto es un gráfico donde están los 5 quintiles de ingresos y lo que representa los de la izquierda, que son los quintiles de menor ingreso, representa el porcentaje sobre sus ingresos que pagan por la energía los sectores de menores ingresos, justamente con respecto a los sectores de mayores ingresos. Esto tiene que ver con la inequidad en el acceso a la energía en América Latina. En definitiva, y a modo de resumen, en la siguiente podemos ver también los impactos del modelo energético en América Latina que son múltiples, que tienen que ver con los impactos de las grandes obras de infraestructura en todos los eslabones de las cadenas energéticas. Tenemos millones de personas desplazadas por grandes represas en los países de América Latina, tenemos contaminación local producida por las cadenas energéticas de producción, transformación, transporte, consumo de energía, tenemos inequidades relacionadas a las características de apropiación, a cómo la energía llega o no llega a la gente, tenemos apropiación privada y con fines de lucro de bienes y servicios energéticos que tienen que ver con también el proceso o el decurso que han tenido las políticas energéticas en América Latina en los últimos decenios, tenemos una gran ausencia de la participación ciudadana en la toma de decisión respecto a las políticas energéticas y sobre esto nos vamos a referir específicamente. En definitiva, la siguiente, lo que planteábamos, la intención de plantear este marco es mostrar las restricciones con las cuales intentamos pensar las políticas energéticas y con las cuales pensamos o intentamos pensar también las alternativas. Y las restricciones centrales estuvieron planteadas ayer y tienen que ver con la aceptación de los límites al crecimiento por lo menos en los términos tal cual los conocemos. Aceptar los límites al crecimiento implica realmente tomar medidas para aceptarlos y pensar en escenarios distintos a lo de los límites al crecimiento. En la siguiente podemos ver entonces, a modo de resumen, cuáles son los criterios de análisis de las políticas energéticas. En primer lugar, por lo menos con los cuales intentamos trabajar. En primer lugar, tener presente que las políticas energéticas son una política sectorial de las políticas de desarrollo. O sea, es muy difícil discutir políticas energéticas al margen de las políticas de desarrollo, ya que estas aparecen, las políticas energéticas, justamente como una política sectorial, y la idea o la tensión que aparece a la hora de poder reformular el modelo energético tiene que ver con la demanda permanente que el modelo de desarrollo tiene sobre el modelo energético de energía infinita para abastecer un modelo de crecimiento permanente. Encontrar las brechas por las cuales quebrar esta relación y poder generar un modelo energético alternativo, eso es una de las tareas que seguramente debemos desarrollar. El segundo punto a tener en cuenta es el de revertir los resabios del neoliberalismo en el sector energético. Esto tiene que ver con, se hace posiblemente muy largo describir los procesos de las políticas energéticas de América Latina, pero tenemos claramente tres etapas. Una etapa de actuación de empresas del Estado y de intervención del Estado muy fuerte previo a los años 80-90, donde el desarrollo energético tuvo la impronta claramente de las empresas estatales y de los estados para desarrollar infraestructura, en particular con créditos de la banca multinacional, etcétera, pero que desarrollaron en un primer momento toda la infraestructura energética continental. Tenemos en un segundo momento para plantear que es la etapa del neoliberalismo en América Latina, que lo que hizo fue
fortalecer claramente la idea de la energía como una mercancía y que me produjo hechos como el fraccionamiento de las cadenas verticales de los sectores energéticos, en el caso eléctrico, dividir generación, de transmisión, de distribución, fracturar las cadenas para poder permitir en muchos casos privatizaciones, en muchos casos ingreso de transnacionales en América Latina, que configuraron durante la década del 90 un sector sumamente atractivo y que tuvo tasas de rentabilidad superiores a muchos otros sectores industriales, con lo cual convirtió al sector energético en un momento en un sector muy atractivo, sobre todo en algunas eslabones de las diferentes cadenas para el ingreso de transnacionales en la región. Y un tercer momento, posiblemente en esta década, de nuevo o de un intento por parte de los estados en América Latina de retomar la planificación energética, de retomar en muchos casos el proceso de recuperación de la propiedad sobre las empresas energéticas, pero que sigue atado a un modelo de gestión energético que fue el desarrollado fuertemente durante el neoliberalismo. Pensar en alternativas o sea, la idea es pensar no solo en alternativas tecnológicas, como vamos a ver, sino que tiene que ver con alternativas que deberemos pensar indispensablemente, o sea, tendremos que pensar en alternativas tecnológicas, pero también tiene que ver con cómo construir formas y mecanismos de relacionamiento alrededor de la energía que, en definitiva, permitan debilitar las relaciones capitalistas alrededor de la energía y fortalecer otro tipo de relaciones, no ubicando al mercado como, en definitiva, como un elemento central a la hora de definir las políticas energéticas. Adherimos a la idea de que la energía, como los comunes de la naturaleza, no debe ser concebido como una forma de capital, que debe ser concebido como un patrimonio, como un derecho, y la idea de construcción, en definitiva, de una estructura de derechos alrededor de la temática energética, es uno de los grandes desafíos que tenemos en los próximos años en la región. Tenemos muchas experiencias en las cuales basarnos, como las luchas por el derecho al agua, etcétera, pero requiere realmente de un proceso de debate, de construcción alrededor de qué significa la energía como un derecho, qué significa la energía como un común, qué significa desbaratar la idea de que la energía es una forma de capital que en definitiva tiene que ver con la obtención de renta y no como un medio para satisfacer necesidades y alcanzar la felicidad humana en el continente. La idea de poder utilizar o de poder concebir la energía como un medio es clave. Digamos, nosotros planteamos la idea de poder avanzar en un proceso de desarrollo de mecanismos de satisfacción de necesidades humanas que requieran menos materia y energía y que nos permita construir, en definitiva, otra relación entre nosotros y los comunes, en este particular la energía. ¿Por dónde pensamos las alternativas? Entonces, la próxima. Bueno, yo voy a trabajar algunos de estos ejes, seguramente hay muchos más, pero vamos a trabajar sobre la temática derecho-mercancía, energía y de necesidades humanas, energía y redistribución de la riqueza, renovabilidad y sustentabilidad de las fuentes energéticas, alguna cuestión de las alternativas sectoriales y la temática de las políticas energéticas locales. La siguiente, entonces, la temática derecho y mercancía. Solamente para poder reforzar lo que planteábamos anteriormente. La idea de, en definitiva, poder realizar una construcción o una ubicación de la energía en la esfera de derechos es clave. ¿Qué significa esto? Implica poder avanzar, en definitiva, en un proceso de desmercantilización, como planteábamos, que dé una disputa respecto a la centralidad de los mercados para resolver las necesidades humanas y, en particular, la utilización de energía y, en definitiva, un proceso que nos permita reconocer y potenciar otras instituciones, otros actores, otras lógicas por fuera del mercado capitalista como una opción válida a la hora de resolver los problemas energéticos. La idea es, en definitiva, cómo construir
otras relaciones sociales en el plano de la producción, de la transformación y del consumo de energía. La siguiente tiene que ver con energía y necesidades humanas, y que plantea o lo que intentamos plantear aquí es cómo desmistificar la idea de cada vez más materiales y bienes para alcanzar la felicidad humana. En este caso, bueno, nosotros trabajamos mucho con las teorías como los desarrollos a escala humana, etcétera, teorías de este tipo que nos plantean la idea de poder discutir claramente los mecanismos de satisfacción de necesidades humanas. En este caso, tal vez esto tiene grandes dificultades porque tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de hábitos, con cuestiones de mecanismos de satisfacción de necesidades, y que en definitiva requieren muy probablemente de políticas públicas que puedan alentar otros procesos. En este marco podemos rescatar algunas experiencias que existen en América Latina. Una de ellas es las experiencias que existen en muchos lugares de proyectos asociados a ruralizar las ciudades. Tal vez uno de los inconvenientes más grandes que tenemos en América Latina es el fuerte proceso de urbanización que se está dando, que hemos tenido, y que es uno de los continentes que más ha avanzado en la urbanización, con lo cual resolver el problema de menor cantidad de materias y energía en el continente significa abordar cabalmente las cuestiones urbanas. En este marco hay muchos proyectos como de Anamuria en Chile, como de muchas otras organizaciones que trabajan esta idea de ruralizar las ciudades. ¿Qué implica? Implica procesos, campañas, desarrollos que permitan incorporar elementos que tienen que ver con la complementariedad, con la solidaridad, con diferentes aspectos que tienen que ver y valores que tienen que ver con la vida rural que se han perdido en la vida urbana y que han facilitado la naturalización de la artificialización de los consumos en la vida urbana. O sea, es natural que en la vida urbana no se conozca o no se sepa de dónde vienen los recursos y la relación que existe en definitiva entre el consumo de energía y materiales y la demanda de naturaleza que ese consumo de energía y materiales tiene. Otro de los programas que son interesantes para pensar a la hora de poder discutir la temática de necesidades humanas tiene que ver con los diferentes programas de agricultura urbana que existen en el continente, que tienen que ver con, en muchos casos, con programas que se desarrollaron en una emergencia de mitigación del hambre y mitigación de la pobreza, pero que en muchos casos avanzaron en el desarrollo justamente de producción local de alimentos, del desarrollo de redes de consumo locales, que permiten en muchos casos disminuir los kilómetros incorporados en los alimentos que incorpora nuestra cadena productiva de alimentos en nuestros países, la producción local de alimentos y poder desarrollar alimentos en otras condiciones para la satisfacción de necesidades que inherentemente en estas condiciones incorporan menos materia y energía y fortalecen otro tipo de relaciones que tienen que ver con el autoconsumo, con el mercado o con otras formas del mercado, tal vez capitalista, no capitalista, pero con otras formas de intercambio en definitiva que permiten fortalecer otros valores también societarios. En la siguiente está tal vez uno de los principales problemas que tenemos en América Latina vinculado a la temática de energética. Yo no me referí, pero en la primera diapositiva, cuando veíamos el crecimiento exponencial del consumo energético en el mundo, si nosotros viéramos el crecimiento de la población en el mundo, tiene una forma muy parecida. O sea, lo que se ha dado a nivel planetario es, además de ese crecimiento de energía, un crecimiento exponencial de la población. Por supuesto que esas dobles exponenciales ocultan una gran inequidad en la cual podemos ver que a nivel planetario más de 1.600 millones de personas no tienen acceso a electricidad, más de 2.000 millones de personas cocinan con biomasa en condiciones que afectan a su salud, y en América Latina este es el principal problema. Hay 30 millones de personas en América Latina que no tienen acceso a electricidad y casi 100 millones de personas que cocinan con biomasa en condiciones que afectan a su salud. A esto debemos incorporar
tal vez otro de los flagelos más importantes que existe y que es muy difícil de dimensionar porque realmente las estadísticas son muy complejas, que tienen que ver con el acceso indigno a la energía, inseguro, etcétera, en las villas de emergencia, en las favelas, etcétera, que recurren en definitiva a la conexión ilegal a la energía como única forma de acceso a la energía eléctrica u otras fuentes energéticas, y que es tal vez el principal problema energético en América Latina. Fíjense, de los 30 millones de personas en América Latina que no tienen acceso a energía eléctrica, el 70% son pobres y más de 80 millones, lo que decíamos, cocinan con biomasa. Este es el eje prioritario de las políticas energéticas actuales. Creemos que el eje central es cómo satisfacer necesidades humanas o cómo garantizar el acceso a la energía del conjunto de la población en el continente de manera que permita satisfacer necesidades humanas. Yo marcaba en el gráfico de la presentación la diferencia o la inequidad en el pago por la energía de los sectores más pobres. Hay un trabajo, ese gráfico está sacado de un trabajo de CEPAL sobre pobreza y energía en América Latina, y ese mismo trabajo hace una revisión de las políticas energéticas en América Latina y plantea que de la revisión de los programas energéticos de los diferentes países se obtiene como conclusión que la problemática del acceso a la energía no es un problema central planteado en los programas energéticos de la mayoría de los países en América Latina. La problemática central pasa por un problema de, en definitiva, de condiciones respecto a la oferta de energía que sea, en definitiva, consustancial con la demanda de energía creciente en el continente, y no tiene que ver con las condiciones de acceso a la energía. Acá hay muchos procesos sobre los cuales se puede trabajar vinculado a políticas energéticas para el acceso a la energía que deben ser, como decíamos antes, el eje central de las políticas energéticas, las políticas de acceso a la energía, que tiene que ver con construir herramientas tarifarias, legales, normativas, etcétera, que mejoren las condiciones de acceso a la energía por los sectores de menores recursos. Hay también trabajos en América Latina que reconocen construcciones como lo de canasta energética, etcétera, que son algunos trabajos de muchas organizaciones sociales y ambientales desarrolladas a principio o cerca del año 2000, 2002, 2003, en los cuales planteaban la idea de construir un mix de fuentes energéticas que, teniendo en cuenta pautas culturales, sociales, etcétera, garanticen un contexto de vida digna y de acceso, en definitiva, a los bienes energéticos en condiciones de garantizar condiciones de vida de acuerdo a las pautas culturales, éticas, sociales, ambientales de los diferentes sectores de la población. Otro de los ejes sobre los cuales trabajar tiene que ver con cuestiones tecnológicas que planteábamos. Tiene que ver con en todo caso, la renovabilidad y la sustentabilidad alrededor de las fuentes energéticas y la necesidad de cambiar nuestras matrices energéticas altamente dependientes hoy en día de las fuentes fósiles a fuentes de energías renovables. Hay algunos trabajos interesantes y muy incompletos y tal vez explícitamente incompletos por compromisos políticos iniciados en particular por CEPAL, en donde se caracterizaba a las fuentes energéticas por un doble atributo, por la renovabilidad de la fuente, que tiene que ver justamente con un atributo, o sea, esto tiene que ver con si en las generaciones futuras disponemos de esa fuente en las mismas cantidades y condiciones que disponemos actualmente, pero hay un intento de caracterizar las fuentes energéticas también, no solo por la renovabilidad, que es un atributo físico, digámosle, sino por la sustentabilidad. En estos casos hay varios intentos. El primer intento es de CEPAL, pero hay también un intento de la Unión Europea de caracterización de las fuentes energéticas por la renovabilidad y la sustentabilidad. En el caso de América Latina, el intento de CEPAL fue alrededor del año 2000 también, y hay un intento en ese caso por analizar la fuente energética desde las 4 dimensiones conocidas: la sustentabilidad, la ecológica, la económica, la social, la política, 3 veces que la política se subsume en otras dimensiones, pero hay un intento de análisis que nos parece en una primera instancia muy interesante, porque
permite abordar no solo la renovabilidad o no, sino también la sustentabilidad que tiene que ver con la forma en que yo realizo los emprendimientos de apropiación de esa fuente energética para producir energía. Sin embargo, este intento que hace CEPAL en un primer momento es abortado por ellos mismos cuando en realidad chocan con el principal inconveniente que tiene que ver en particular con la lucha contra las grandes represas en Brasil. Y este intento de caracterización, digamos, con esta doble caracterización de la fuente energética, nosotros creemos que es interesante, nosotros creemos que hace falta desarrollar aún más esto de manera de poder discutir no solo la utilización de fuentes renovables, sino discutir dentro de las fuentes renovables cuáles pueden ser analizadas desde algún marco de sustentabilidad que contemple cuestiones ambientales, sociales, políticas y económicas en este caso, teniendo en cuenta que es un equilibrio que no se da automáticamente, es un equilibrio en esta dimensión en el cual hay muchos conflictos y en el cual la correlación de fuerzas es la que termina definiendo cuál es el peso de las diferentes dimensiones a la hora de pensar en las fuentes energéticas. CEPAL, en este caso, renunció a la posibilidad de poder hacer una caracterización cabal de la renovabilidad y sustentabilidad cuando argumenta, por ejemplo, que los combustibles fósiles solo son insustentables en los casos en los que hay una baja cantidad de reservas, obviando toda la discusión sobre los impactos de los combustibles fósiles, no solo en lo que tiene que ver con el cambio climático, sino todo lo que tiene que ver con los impactos sociales, ambientales, económicos que tienen que ver con las explotaciones de hidrocarburos. Solo para desmistificar algunas cosas, en ese cuadro, en ese plano, que no sé si se llega, perdón, la que sigue, en ese mapa, no sé si alcanzan a ver, pero en América Latina se ven 3 puntitos amarillos, uno cerca de Brasilia, uno por Venezuela, por allí, y uno en Perú. Esos 3 puntitos amarillos son la superficie necesaria que haría falta en América Latina para producir toda la electricidad de América Latina con energía solar. Yo este gráfico lo puse solamente, y el siguiente, que tiene que ver con eólico, solamente para plantear que, porque es también un mito que existe, es que la cantidad de fuentes energéticas renovables no son una restricción. Hay fuentes energéticas renovables suficientes para abastecer el consumo energético del planeta en la medida que podamos establecer procesos de sustitución que puedan dar cuenta de todos los usos que hacemos. Esto no es un proceso sencillo, pero no hay una restricción en cuanto a las fuentes. En todo caso, habrá que pensar cuáles son los procesos, los mecanismos de sustentabilidad, de apropiación de esas fuentes que den cuenta y que nos permitan abordar en ese sentido esas fuentes. La siguiente, la anterior, esto no se lo comenté, pero esto tiene que ver cuánto haría falta de superficie en el mar de energía eólica para abastecer de energía a todo el planeta, y lo uno puede ver continentalmente también. La siguiente, por favor. La idea en esto que estamos planteando a la hora de pensar alternativas tiene que ver con las alternativas sectoriales. Está claro que decíamos que a nivel continental pensar en energía es pensar en qué se consume la energía y en qué sectores. Y en particular, está claro, planteábamos que los principales sectores de consumo son la industria y el transporte, y requiere que pensemos alrededor de la industria y el transporte. Y en este sentido requiere poder pensar los aspectos estructurales de estos dos sectores. En la medida que no podamos construir un modelo de transporte alternativo en América Latina, sobre todo en los sectores urbanos, pero también en los procesos de circulación de mercancías, va a ser muy difícil modificar la estructura de consumo del sector transporte. Y lo mismo en el sector industrial. Esto requiere pensar en un futuro próximo cómo pensamos un proceso de transición que requiera repensar qué es lo que se produce en nuestros países, para qué se produce y para quién se produce en nuestros países, cuál es el modelo industrial de desarrollo que aspiramos. Es necesario, por ejemplo, que la industria automotriz del continente sea más grande o más chica en los próximos 20, 30 años. Escenarios tendenciales de este tipo necesitan ser pensados porque necesitan ser construidas herramientas normativas, legales, económicas que nos permitan, en definitiva,
pensar un sendero de cambio real. En este caso, para nosotros está muy claro que la industria del automóvil particular en América Latina debe de crecer en los próximos 20, 30 años y debe iniciarse un proceso de transformación del sector de transporte hacia, por ejemplo, una transición que baje la cantidad de la producción de automóviles, crezca la producción de automóviles de transporte colectivo, hacia transportes o modos más eficientes del transporte, más allá de la discusión de los modos y de la discusión de la circulación de los materiales. Y esto tiene que ver con, en definitiva, la discusión, estoy en aprietos, digamos, 5 minutos, y eso tiene que ver con la discusión de alternativas, pero pensar en una transición es pensar en procesos que en definitiva vayan deprimiendo lo que creemos que es incorrecto y vaya fortaleciendo aquellos sectores que nos parecen que deberían desarrollarse. Fíjense en el dato, en los últimos 10 años los proyectos CIRSA utilizaron 55.000 millones de dólares para el sector transporte, 89% con financiamiento público-privado, para fortalecer caminos de circulación bioceánicos, etcétera, que garanticen, en particular para las empresas transnacionales, una forma más económica de salida de las mercancías del continente. Está claro que los recursos existen para un modelo alternativo y que es necesario repensar, en definitiva, el modelo productivo para poder utilizar esas estructuras. Una apuesta a la siguiente, a la cual nosotros le prestamos bastante atención, tiene que ver con el desarrollo de las políticas locales. Pero en realidad, como introducción, políticas energéticas locales. En realidad hay una característica: las políticas energéticas en general no son políticas debatidas. En general, por lo menos en la mayoría de los países, son políticas que tienen que ver con los estados nacionales. No existen en la mayoría de los casos políticas locales, municipales, provinciales, estaduales como políticas energéticas, y son políticas que son abordadas por los estados, por los expertos y por los lobbies empresarios que realizan o construyen, en definitiva, una correlación de fuerzas para que las políticas energéticas sigan determinado sendero. En este proceso yo creo que hay que trabajar sobre dos cuestiones. Primero, la democratización de las políticas energéticas. Necesitamos incurrir en un camino de debate, capacitación de los diferentes sectores sociales, académicos, sindicales, respecto a las políticas energéticas y el desarrollo o construcción de políticas energéticas locales. Esto tiene que ver con que la energía en particular se consume básicamente en las ciudades en el continente, y construir políticas energéticas locales es una condición indispensable. En esto hay múltiples experiencias de agencias, mesas de trabajo sobre la energía que permiten discutir no solo la energía que utilizamos de manera directa, sino las relaciones entre energía y problemas urbanos que habitualmente no asociamos a la energía, como el transporte, como el modelo de construcción, como los códigos urbanos, los códigos de edificación, etcétera, que tienen que ver con la energía y tienen un impacto sobre la energía. Hay muchos estudios sobre esto. En particular, nosotros tenemos estudios que muestran, por ejemplo, cómo la modificación del diseño de viviendas sociales construidas por los estados, incorporando mecanismos de eficiencia energética, reducen no solo el consumo de energía, sino el costo para los estados, que después tienen que subsidiar energía para sectores sociales de bajos recursos. Sobre esto hay múltiples ejemplos en el continente que nos pueden mostrar intervenciones que permitan abordar la temática energética de una manera integral y no solo desde el punto de vista de lo que conocemos como la manera directa de consumo de energía, sino todo lo que tiene que ver con alternativas concretas en esto. En este caso, nosotros abrigamos la esperanza de que el desarrollo de políticas energéticas locales, el debate, la incorporación transversalmente de las políticas energéticas, las políticas urbanas, puedan ser un proceso de democratización de las políticas energéticas y de fortalecimiento del poder de decisión de las comunidades a la hora de decidir las políticas energéticas. Creo que es el último punto, y le estoy mintiendo un poquito, pero creo que es el último punto, tiene que ver con los escenarios energéticos en realidad. Bueno, hay una imposibilidad clara, como decía Edgardo ayer, de construir escenarios energéticos diferentes. Y esto es, yo diría, esto es clave, o sea, que nosotros podamos tener escenarios que realmente den cuenta de los límites al desarrollo, o sea, que planteen la disminución en masa de la utilización de energía
pero teniendo en cuenta la inequidad existente en energía es clave. Y en esto también hay muchos ejemplos. En el caso europeo hay ejemplos como el de Cofis o el de universidades españolas que ya han desarrollado escenarios energéticos alternativos 100% renovables al 2050 para Europa, y hay algunas, también todas son experiencias muy imperfectas, etcétera, pero hay algunas experiencias en América Latina, en Chile, en Argentina, de construcción de escenarios energéticos alternativos, tal vez con algunas miradas más tecnológicas que sociales, etcétera, pero que ya dan cuenta de la posibilidad de tener un futuro menos dependiente de los combustibles fósiles, más dependiente de otras fuentes que tengan menor impacto, teniendo en cuenta la sustentabilidad de esas fuentes, y que es posible construir. Ahora, este proceso de construcción de escenario está claro que no lo va a construir el status quo de energía. Está claro que necesita ser construido por la sociedad en una mirada de alternativa real a la cuestión energética. Y en la siguiente yo les mostraba los escenarios tendenciales. Fíjense en lo que ve la Agencia Internacional de Energía de inversiones en América Latina de fuentes. Siguen viendo que los próximos años las mayores inversiones van a estar en los combustibles fósiles. En la siguiente pueden ver los subsidios en el mundo a los combustibles fósiles. Entre el 2007 y el 2010, los subsidios en el mundo de los combustibles fósiles fueron 409.000 millones de dólares en el mundo de los combustibles fósiles. Por eso tienen el precio que tienen los combustibles fósiles y por eso, digamos, hace falta incurrir sobre las políticas de subsidio. Fíjense, los subsidios sobre energías renovables en el mismo periodo fueron 66.000 millones contra los 400.000 millones de combustibles fósiles. Una fuente energética que tiene costos enterrados de más de 100 años aún necesita este nivel de subsidios para ser competitiva en condiciones de mercado actualmente. Es necesario abordar la discusión sobre los subsidios para poder cortar realmente la sangría que significa para nuestros pueblos los subsidios que están yendo al sector de los combustibles fósiles. La siguiente, las pasamos, pero porque tienen que ver con la temática de subsidios. De cualquier manera, requiere la discusión, es interesante. Fíjense, de todos los subsidios en el mundo, solo el 8% beneficiaron al 20% más pobre de la población. Las políticas de subsidios son una política clave para abordar en América Latina, porque el sector energético se mueve básicamente por transferencias o exenciones, transferencias directas de recursos de nuestros estados o exenciones impositivas a la industria fósil en todo el continente que la hacen viable y que es necesario desarticular claramente. La siguiente, la paso. La siguiente, bueno, entonces 2 o 3 más para terminar y si me disculpan, ¿cómo pensar el anterior, por favor? La anterior. ¿Cómo pensar la transición energética? Entonces, bueno, está claro que tenemos que ir a implementación de mecanismos de eficiencia energética que se asocien a disminución absoluta y no relativa de energía. Está claro que tenemos que incorporar energías renovables sustentablemente en las matrices. Necesitamos intervención del Estado en una primera etapa para corregir anomalías de mercado. Necesitamos restringir fuentes fósiles y fuentes que no son sustentables. Esto tenemos que entrar en un camino de disminución drástica de la utilización de combustibles fósiles. Tenemos que fortalecer el rol de los estados como ejemplificadores y tenemos que reformar los sistemas de subsidios. La siguiente plantea por supuesto, promocionar el debate sobre la viabilidad del modelo productivo actual. Yo no me he referido, pero en las cuestiones alternativas vinculadas al modelo productivo hay muchos ejemplos que muestran cómo el desarrollo de las cadenas productivas locales, desarticulando las cadenas concentradas de la economía que han incorporado muchos kilómetros a la circulación de mercancías y que esto incorpora energía también y ha destruido desarrollos locales, es una clave. Hay muchos ejemplos. El INTI en Argentina tiene ejemplos de microindustrias frigoríficas, lácteas, etcétera, para revitalizar, por ejemplo, todos sectores industriales locales que permitan, en definitiva, fortalecer sectores urbanos, sectores rurales, que en definitiva desarticulen un proceso concentrador que se ha dado en la economía y fortalezcan estos procesos locales. Hay muchos ejemplos de esto para plantear. Acceso a los bienes energéticos y sus servicios en condiciones dignas, democratización de las políticas energéticas, en definitiva la que sigue y termino,
discutir las políticas de desarrollo y las políticas energéticas y todas estas cuestiones que estuvieron planteadas. Había algunas más, como la siguiente y la siguiente, pero las dejamos, que tienen que ver con alternativas. La siguiente, lo que estamos planteando es eso, en definitiva. Cómo construir un estilo de vida sustentable en donde el sobreconsumo es ecológico.